Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga grandemente a todos los que están conectados ya con nosotros, a los que nos ven por Facebook, un saludo a todos nuestros amigos, hermanos que se han conectado ya con nosotros. Muy bienvenidos, pero muy bienvenidos a nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Que el Señor le colme de grandes bendiciones y llene sus corazones de paz. Y que el Espíritu Santo hoy dirija nuestro programa. Así es que, mis amados, quiero compartir con ustedes una lectura preciosa que se encuentra, un versículo en San Juan, capítulo 17, verso 3, muy conocido por nosotros. Es precioso que nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor bendiga a los oidores de su palabra, y esa palabra que es la luz nos ilumina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si queremos la vida eterna, pues conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. O sea que es nuestro deseo, nuestro anhelo, pues conocer a ese amado Dios, Dios que nos ama, que te ama a ti, que nos ama y lo ha demostrado en una cruz. Dios te bendiga, muy bienvenidos. Ahora de inmediato pues vamos a orar para darle paso ya a nuestro querido pastor, nuestro ministro, Carlos Buten, que ya está con nosotros. Pero primero vamos a pedir la dirección del Señor. Padre nuestro, gracias le damos. Gracias porque usted nos da este lindo privilegio de reunirnos, un grupito, porque queremos conocerle a través de su palabra, compartiendo esta palabra uno con otro y aprendiendo, Señor, de usted. Gracias. Les rogamos que el Espíritu Santo venga y nos enseñe en esta tarde su palabra. El instrumento, nuestro querido pastor Carlos Buten, el cual usted, Señor, va a utilizar en esta tarde para traernos palabra de vida, para vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pastor, muy bienvenido. Milagros, muy bienvenida. Sé que ya están aquí, así es que pastor Carlos Buten, el tiempo que resta es todo suyo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes después de tanta lluvia? Bien, por la gracia de Dios. Qué bueno, por aquí Dios nos protegió, nos cuidó, a pesar de que vivimos cerca de un río. Gracias a Dios el río no se desbordó, pero cada día, a pesar de todo, hay que darle gracias a Dios por cualquier situación. Él es el que tiene el control de la vida. Bien, hermanos, para mí, como siempre, es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, y estar conversando acerca de un tema tan importante, un tema que por más de 25 años se ha estado discutiendo, posiblemente no desde los púlpitos, sino a nivel de simposio en universidades, y es el tema de la naturaleza de Cristo. O sea que también hay pocos predicadores que se atreven a tocar este punto, ¿no? De la naturaleza de Cristo, hablar públicamente de la misma. Sin embargo, por extraño que parezca,
En las revistas Ministerio, principalmente la revista, esa misma revista, pero en inglés, se ha tocado el punto específico de lo que viene del tema que nos compete tanto de la semana pasada como de esta semana. En esta ocasión voy a mencionar algunas citas importantes, varios puntos que se mencionaron en la revista Ministerio, que es la revista para los pastores adventistas, donde se muestra la posición teológica de la iglesia adventista con referente al tema. ¿Verdad? Así que voy a comenzar a citar, voy a tener muchas citas, tanto de esta revista como del Espíritu de Profecía, y claramente la palabra de Dios. Así es que comenzando, cito de la revista Ministry, agosto del 2003, la página 4, donde nos dice que está claro que Jesús nació y vino a esta tierra en circunstancias absolutamente singulares, diferentes de la nuestra, y por lo tanto recibió una naturaleza única en su clase. Su naturaleza es y fue completamente impecable. Viéndolo desde ese punto de vista, sin tener otros recursos en la mano, podríamos decir que sí, que es cierto, pero debemos de analizar algunas palabras que están allí, como la naturaleza única o su naturaleza impecable, nació en circunstancias singulares, etc. El español es muy amplio, muy rico, y una palabra puede tener varios significados. Así que, por alguna razón, los redactores de esta revista entendieron que el asunto de la naturaleza de Cristo, ¿verdad?, creo yo, tenía suficiente fuerza, gracias a Dios, no solamente para esa época, sino para la nuestra ahora mismo, que decidieron escribir varios artículos para promover lo mismo, ¿sí? Así es que voy a seguir tocando varios puntos. Hay otro pastor llamado Roy Naden, que también escribió otro artículo en la revista Ministry de junio del 2003, página 8 al 11. Dice: a diferencia de nosotros, en nuestro estado pecaminoso, Jesús no tuvo la mínima inclinación o deseo hacia el pecado. El primer punto consiste en que Jesús no tuvo la mínima inclinación al egoísmo, al orgullo, a la impaciencia, a la duda, al desánimo o a evitar pruebas. Cuando Roy Naden escribe esta cita, y vuelvo y la repito para que se pueda entender mejor: a diferencia de nosotros, a diferencia de tú y yo, en nuestro estado pecaminoso, Jesús no tuvo, dijo él, la mínima inclinación o deseo hacia el pecado. Cuando leí esta cita, recordé cómo Jesús fue incitado a desear los reinos de este mundo, a recibir la gloria de este mundo. También la duda acerca de si el plan de salvación iba a ser ejecutado de esa manera, cuando él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, o a evitar las pruebas en el mismo caso. O sea que Jesús vuelve la palabra de Dios a indicarnos que realmente sí, Jesús evitó o trató de evitar lo que su carne, ¿verdad?, su esencia humana deseaba, pero recordemos que entre que las personas
los seres humanos tienen una lucha tendente entre lo espiritual y lo carnal. Vamos a ver otro punto más adelante acerca de esa lucha para refrescarle, porque también la mencioné la semana pasada. Había aceptado nuestra humanidad, eso es Roy Naden que dice así, había aceptado nuestra humanidad con las limitaciones físicas que habían impuesto miles de años de desintegración pecaminosa, pero tomó la naturaleza humana sin heredar de ninguna forma la pecaminosidad del ser humano. O sea, él lo aceptó, pero fue condicional. Yo acepto la humanidad tal y como está, pero no voy a heredar ninguna forma de la pecaminosidad del ser humano. ¿Qué implica eso, hermanos? Implica que aunque Jesús era 100% humano, él no heredó las dificultades del ser humano en su momento. Entonces no fue 100% humano. No sé si me doy a entender. No heredó. O sea, él escogió lo mejor del ser humano, según este autor. Escogió lo mejor, se quedó con lo mejor, se mantuvo con lo mejor y nos dejó a nosotros que nosotros sufriéramos todas las consecuencias del pecado, pero él no participó de eso. Eso es lo que este autor, a mi entender, quiere decir. El segundo punto consiste, según Roy Naden, en que heredó nuestra naturaleza, pero no la pecaminosidad de esta herencia humana extremadamente pecaminosa. Parece que para Roy Naden, heredar la pecaminosidad es heredar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. También el pastor Eric Wester dio soporte a este punto de vista en una carta que le escribió al director de la revista Ministry en octubre del 2004, la página 30, dice, en referencia al nacimiento de Seth, Elena White escribe, Seth no heredó de la naturaleza de Adán más bondad natural que Caín. Nació en pecado. O sea, ahí está Wester citando a Elena White en Señales de los Tiempos, el día 20 de febrero del 1879. Recordemos que Señales de los Tiempos era el periódico de la iglesia. Él continúa diciendo, si Cristo hubiera poseído una naturaleza pecaminosa tal como Seth, habría necesitado un Salvador. ¿Ves? El tercer punto. ¿Fue Cristo como Adán antes de la caída o como Adán después de la caída? Dice el autor, yo diría que ambas cosas. Fue como Adán antes de la caída y su impecabilidad, pureza y santidad de mente y carácter, pero fue como Adán después de la caída en las fragilidades, fraquezas y debilidades de la carne. Tal como lo dice Naden, Jesús fue afectado, pero no infectado por el pecado. Muy bien. También extraje de la revista Suplemento, Suplemento del Ministerio, octubre de 1970, y se volvió a publicar en agosto del 2003. Dice, la posteridad de Adán ha llegado siempre a este mundo, heredando una naturaleza caída, pecaminosa, propensiones al mal y aparte del Salvador, con condenación a la muerte eterna. Tiene cierto interés que en nuestra declaración oficial, número 7, no se haga mención ninguna a una condenación automática. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias nacen con debilidades y tendencias al mal. Junio del 2003, página 8
de la revista Ministerio. También en ese mismo suplemento de la revista Ministerio, ellos dicen, Cristo no heredó en su nacimiento la naturaleza caída que hereda la posteridad de Adán. Es decir, que Cristo no heredó las consecuencias del pecado después de Adán. Eso quieren ellos decir cuando escriben eso. Si Cristo, siguen diciendo, si Cristo hubiera heredado la naturaleza malvada que deriva de la caída de Adán, también él habría nacido en pecado bajo condenación y por lo tanto en necesidad de un salvador para él mismo. No tenía en su naturaleza aquello que lo predispondría a pecar. No poseía las pasiones ni los deseos interiores que nosotros estamos obligados a subyugar diariamente por la gracia de Dios. Los que forman parte del pueblo de Dios están limitados por su incapacidad para igualar de forma positiva la infinita perfección de Cristo, debido a que su naturaleza, facultades, poderes mentales, moral o capacidades son todavía imperfectas y permanecen así hasta la segunda venida de Cristo. Por tanto tiempo como retengamos esas imperfectas facultades, por tanto tiempo como nuestros poderes sean inferiores y nuestra naturaleza humana de base muestren resultados tan evidentes de la caída, no podemos pretender estar libres de pecado. Interesante. El texto sigue diciendo, Jesús no heredó el tipo de naturaleza que nosotros heredamos al nacer. De haber sido así, habría sido el tipo de naturaleza que ha de ser la posesión del pueblo de Dios en ocasión de su segunda venida. Fíjense, le estoy mencionando las citas de la revista Ministerio, porque es posible que a veces alguien piense que este es un tema inventado, ¿no? No. Es un tema que se ha estado debatiendo por muchos años y más adelante le voy a decir de dónde viene el problema de debatir este tema. Otra cita de la revista Ministerio, junio del 2003, de la página 7 a la 16. No es posible para nosotros, para ti y para mí, alcanzar en esta vida la perfecta igualdad con la naturaleza humana de Cristo, debido a que poseen hasta la segunda venida facultades, poderes y capacidades que son el resultado de la caída del hombre sin pecado. Es decir, que por más, según el autor, que por más que tú y yo luchemos, oremos, consagremos nuestra vida al Señor, nosotros no vamos a alcanzar una vida perfecta. Eso es lo que el autor dice. Continúa diciendo, la palabra de Dios no permite enseñar a partir de los usos bíblicos de esta palabra, o sea, la perfección, que sea posible para el hombre inherentemente pecaminoso alcanzar la perfección última caracterizada por la ausencia de pecado aquí en la tierra, y la propia naturaleza del hombre niega esa posibilidad. Yo no sé si ustedes están escribiendo algunos puntos, pero me parece que lo que está, estos pastores lo que están diciendo en lo que escribieron es que no tenemos posibilidad alguna. Veamos qué dice la revista Ministerio, junio del 2003, página de la 18 a la 22. La salvación por la gracia y los méritos de la expiación de Cristo sigue estando disponible para los santos una vez que se haya terminado el tiempo de prueba.
La gracia salvadora está disponible en todo tiempo en la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor. Los pecadores son las únicas personas a quienes va dirigida la gracia salvadora. No hay evidencia alguna en la Escritura o en el espíritu de profecía que indique el más mínimo cambio en la salvación por la gracia ministrada diariamente a los santos. Necesitamos comprender, dice el autor, la doctrina bíblica de la salvación por la gracia más allá del final del tiempo de gracia. Si están bajo la gracia es porque no están aún libres de pecado. Interesante. Espero que ustedes tengan paciencia. Muy bien. En la misma revista Ministerio del junio del 2003 dice: observen los resultados del pecado de Adán en lo que a nosotros concierne. Fuimos hechos, oigan lo que dice, fuimos hechos pecadores. Nacemos en un estado de culpabilidad inherente a partir de Adán. Heredamos la culpabilidad a partir de Adán. De forma que hasta incluso un bebé que muera un día después de haber nacido necesita un salvador, aunque el niño no haya cometido por él mismo un solo pecado. Recuerden que estoy leyendo la revista Ministerio. Muy bien. Pienso que quienes creen, hermanos, que Cristo no tomó nuestra naturaleza, son los que sostienen esos puntos que acabo de leer, porque esos puntos que menciono son los que están en la mesa de discusión en todos los simposios teológicos donde se menciona el punto de la naturaleza de Cristo. Y por esa razón nosotros hoy estamos discutiendo este tema, y tal vez en un año, en 6 meses, en 8, en 2 años estaremos todavía discutiendo este mismo tema. ¿Por qué? Porque todavía no se ha entendido ese punto a cabalidad. Cuando dejamos a un lado los escritos del espíritu de profecía y traemos a colación nuestro conocimiento, vamos a decir, influenciado por otros puntos, entonces pensamos de esa manera. Miren, leo de la revista de la Adventist Review, 30 de junio de 1983. Dios, tanto como lo fue el primer Adán, esto significa que la naturaleza humana de Cristo era creada y no heredada. Fue como la del primer Adán, o como será la de los redimidos cuando hayan sido transformados en la segunda venida. Tomó la naturaleza debilitada, deteriorada, afectada por el pecado, pero sin tomar sus propensiones o manchas de pecado que predisponen a inclinar o disponen a la inclinación a pecar. Tuvo una naturaleza anterior a la caída y una posterior a ella. Combinada de una forma singular, el pecado no es tanto la transgresión de la ley como la rotura de una relación que conduce a la transgresión de la ley. ¿Tuvo Cristo entonces una relación rota con Dios o con el hombre en su venida a este mundo? Eso lo vamos a ver más adelante. En la revista Ministerio, agosto de 1985, la Biblia se opone, dice, a un nacimiento sin pecado para todo ser humano. Afirma que todos fueron constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Únicamente los 2 Adanes entraron sin pecado al planeta Tierra. Todos los demás nacen pecadores. La totalidad de la raza humana nace en este terreno caracterizado por el distanciamiento con respecto a Dios. Es decir,
el autor de este artículo nos dice claramente que todo el mundo nació sin pecado, excepto los dos Adanes, es decir, Jesús y Adán. Pero que toda la raza humana nace en el terreno del distanciamiento con Dios. O sea que esas dos posiciones expresan genéricamente, ¿verdad?, una idea, una posición acerca del nacimiento de Cristo, y hace mucho que el tema se viene tocando. Y voy a decir por qué. Miren, estos artículos han venido apareciendo durante o en los últimos 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque nos están conduciendo de una manera u otra a que abandonemos lo que Dios nos dio hace más de 150 años, a lo que creemos como adventistas. Se ha querido mejorar la teología, se ha querido cambiar las creencias, se ha querido transformar lo que creemos, y entonces se han entrado a nuestra iglesia una serie de ideas, ¿verdad? Una serie de teología muy diferente a lo que los pioneros creyeron. Ustedes no sé si conocen el libro Preguntas sobre Doctrina. El libro Preguntas sobre Doctrina se hizo para apaciguar, ¿verdad?, calmar las inquietudes de aquellos que cuestionan a nuestra iglesia y a sus creencias. Por ejemplo, en el 1901, el doctor Waggoner, amigo de, siempre lo decimos Waggoner y Jones, dice, no nos damos cuenta de que la idea de que la carne de Jesús fue distinta a la nuestra implica necesariamente la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y es grave esa parte, porque lo que está diciendo Waggoner aquí es que está involucrado o enlazado el que Cristo nació sin tendencia, sin propensión, sin pecado, a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque los católicos entienden que la Virgen María nació sin pecado. Nació sin pecado. No era que estaba sin pecado en el momento de la concepción, no, sino que ella nació sin pecado, y por lo tanto Cristo también debía de nacer sin pecado porque nació de una mujer que no tenía pecado. John Knight, un autor que conocemos bastante, en la misma revista Ministerio, en la página 200, en junio del 2004, página 3, dice: la naturaleza de Cristo no ocasionó controversia en el adventismo en la década de 1890. Era un concepto teológico aceptado de forma general y no era de ninguna forma objeto de debate. ¿Por qué lo fue en los últimos 50 años? Dice él. Porque procuramos el estatus, marquen bien esa palabrita, porque procuramos el estatus de no ser considerados una secta a expensas de comprometer la verdad. Tal vez usted está subiendo las cejas o está pestañeando, mirando para un lado y para el otro, buscando aire. Pero cuando Jornay está diciendo eso, no lo está diciendo medalaganariamente. Lo está buscando porque hay evidencias claras de que a partir de la década de 1950 se hicieron acuerdos para no creer en el santuario, para no creer en la humanidad de Cristo, y uno de los presidentes de esa época de asociación le regaló un libro a un pastor bautista que tenía un programa de radio,
creo que le regaló el camino a Cristo o el deseado de todas las gentes, y a partir de ahí comenzaron ellos a preguntar qué es lo que creen los adventistas, porque a él le pareció que el deseado de todas las gentes era un libro herético por todo lo que precisamente decía de Cristo, lo que estamos leyendo hoy. Y a partir de ahí, entonces, la conferencia comenzó a cambiar la línea de pensamiento con respecto al nacimiento, vamos a decir, a la humanidad de Cristo. La teología adventista, hermanos, no presenta dos alternativas. Eso es como si estuviéramos discutiendo, ¿guardamos el sábado o guardamos el domingo? Hay una sola posición, y esa posición está justificada ante los ojos de Dios. O sea que no hay que discutir, a menos que estemos profundamente confundidos con relación a eso. Yo te hago la pregunta a ti, hermano. ¿Nacen los bebés entonces con la sentencia de muerte sobre ellos? ¿Qué te parece? Un bebé que acaba de nacer ya es pecador, ya por eso, ya solamente por el hecho de nacer ya es pecador, o Dios está atribuyendo culpa al bebé que está ahora mismo saliendo del vientre de su mamá, a ese recién nacido que ya Dios lo hace merecedor de la segunda fuente, inclusive antes de que tenga la oportunidad de cometer algún pecado personal. Es Dios tan justo que él dice, bueno, ya naciste, ya eres pecador, tachado, marcado en la frente, ya listo, no tienes oportunidad alguna. Así es que eso hay que evaluarlo y pensarlo bien, porque entender que debido al pecado nosotros seremos echados vamos a decir, al horno de fuego por nuestros pecados personales. Estoy haciendo referencia a los artículos mencionados arriba. Eso confunde mucho, porque Jesús lo que tuvo fue el efecto del pecado. Es decir, que Jesús sería culpable solamente por el hecho de haber nacido, a menos que su naturaleza realmente fuera diferente a los demás. ¿Ves? Entonces, si Jesús, no sé si me está entendiendo, yo no me estoy confundiendo, sé lo que le estoy diciendo. Si Jesús nació solamente por el hecho de haber nacido, ya era culpable. Ya era culpable. Y si nosotros eso, ministro, en ese caso podríamos comparar eso con, por ejemplo, con el bautismo de los recién nacidos, que quizás por eso se bautiza. Sí, claro que sí. Entonces, como se piensa que, o sea, tomando en cuenta esa postura, nacen pecadores, o sea, ya nacen culpables. Ajá, exactamente. Que por eso entonces que lo bautizan. Exactamente. Si nosotros vamos al tema de Eva y comenzamos a especular que Eva pecó en su mente al dudar de Dios, incluso antes de tomar el fruto, ¿verdad? De esa forma, creo que la relación entonces quedó rota antes de que el pecado se ejecutara, antes de que ella lo hiciera. Y entonces, creo que eso entonces se basa, esa es la aseveración que mucha gente basa su creencia, su pensamiento, de que todo bebé que nace ya con una relación rota con Dios, ya no hay ninguna relación, ya no hay ninguna relación segura o un conducto, un canal, diríamos, directo a Dios sin ningún problema. Entonces, y en una condición perdida, sin haber cometido ningún pecado, no queda más remedio que creer en que Eva ya había sido condenada antes de que siquiera comiera del fruto. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la separación de Dios y el resultado de la separación de Dios. Son dos cosas diferentes. Los hijos de Adán no heredan la separación de Dios, heredan solamente el resultado de la separación de Dios, o vamos a decir, el resultado de la separación de Adán con Dios, que implica, ¿qué cosa? La naturaleza debilitada
nuestra naturaleza caída y la inevitable primera muerte. Ese es el resultado de la separación de Dios. Y entonces, cuando nosotros confundimos el pecado con la naturaleza pecaminosa, los resultados del pecado vienen siendo, los resultados vienen siendo, ¿verdad? Con el pecado mismo, la separación de Dios con la naturaleza caída. Y los autores de esas citas, de esos artículos, con toda la erudición y la fama que tienen, confunden las propensiones malvadas con las propensiones naturales. No sé de nadie que crea, no lo he conocido, ¿verdad?, que Jesús pecó o nació pecador. Tampoco conozco a nadie que crea que Jesús tuvo propensiones pecaminosas. Recuerden lo que acabo de decir. Si usted quiere, apúntenlo. Propensiones malvadas y propensiones naturales, ¿verdad? Pero sé de muchos que creen que tuvo propensiones naturales, como cualquiera de nosotros, como tú y yo, consecuencia de haber nacido con una naturaleza caída. Sí, esto es más bien un asunto de lógica. Y yo sé que muchos de ustedes saben matemática y pasaron lógica. Si Jesús nació con una naturaleza caída, si Jesús nació 100% humano, tuvo que haber tenido propensiones naturales, porque las propensiones malvadas son aquellas inclinaciones que el pecado ha cultivado en tu mente, ha cultivado en mi mente, la ha fortalecido, vamos a decir, y mediante lo que es la indulgencia. ¿Qué sería la indulgencia? En el caso nuestro como seres humanos, cometo un pecado y digo, no, eso no es nada, eso yo, y lo continúo haciendo. Esas propensiones malvadas, esas propensiones cultivadas, ¿verdad?, son las totalmente contrarias a las propensiones naturales, a esas inclinaciones heredadas. La primera que mencioné, las propensiones malvadas, implican culpabilidad, culpable, porque pensar en robarme un lapicero y robármelo es la ejecución de la propensión malvada. Cultivé el pensamiento, lo analicé, lo razoné, busqué la salida, busqué la forma, la encontré, me tomé el lapicero, me lo llevé, me lo robé. No sentí ningún tipo de remordimiento. Ahora que la mente llegue el pensamiento de tomar el lapicero, de robarme el lapicero y rechazar el pensamiento, Señor, perdóname, yo sé que no lo debo de hacer, y no hacerlo, es la propensión natural del ser humano. No hay pecados, hermano. Debí de traer agua. No hay pecado a menos que uno ceda a la tentación, a la propensión, ¿no? No hay pecado en eso. Así que la cuestión de la naturaleza de Cristo no es un debate así acerca de teología. En el adventismo se ha cultivado mucho la frase, eso no es un asunto de salvación, como diciendo no me interesa, o cuando no quiero saber de un tema lo rechazo. No, eso no es un asunto de salvación, eso no me interesa, no me importa. Pues déjame decirte que si lo estás pensando o le comentaste a alguien y alguien repitió esa frase como un lorito, déjame decirte que está muy equivocado, porque estamos jugando con nuestra salvación, ¿verdad? Así es que tocaría un punto específico brevemente acerca del santuario, porque... Pastor, Señora. permítame, sí, permítame un minutito. Claro Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando ejecuto esa tentación. Claro, claro que sí. Así es. Así es. El que es tentado decide si quiere pecar o no. Es un asunto de decisión. ¿Verdad que sí? Debemos de estar claro en eso. La cuestión de la naturaleza de Cristo no es un debate, o bien la limpieza del santuario que comenzó en 1844
ha de purificar y perfeccionar un pueblo que permanezca sin pecado. No, en nuestras iglesias, hermanos, pues se menciona mucho el tema del santuario, de la limpieza de pecado, pero no se motiva a evitar pecar, no se motiva a dejar de pecar, porque la cuestión principal de esto es que tiene que ver con la victoria sobre el pecado. O sea, si Jesús no pudo entrar en el conflicto y vencer nuestra carne, entonces tampoco nosotros podemos. Así de simple. Y si dicen, oh sí, Jesús pudo, porque Jesús era Dios, entonces ahí, como yo digo, hizo trampa. Hizo trampa. Los autores de los artículos, hermanos, nos enfocaban hace un ratito que el pecado tiene dos definiciones, lo que es la conducta y lo que es la relación. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos da puntos específicos. Si usted tiene allí Primera de Juan 3:4, me gustaría que lo lea, por favor. Primer libro de Juan 3:4. En lo que yo voy buscando otro texto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Nos dice, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Excelente, gracias, brother. Fíjense que establece de forma inequívoca que el pecado separa al hombre y no a la inversa. Y no a la inversa, ¿verdad? Mejor dicho, todo el que menciona que una relación rota con Dios implica que nosotros hemos roto y que es un acto pecaminoso de una elección que está por demostrar. En Isaías 59:2 leo, sino que vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. O sea, el pecado es el problema aquí y es la cual nos separa de Dios. Dos textos importantes, Primera de Juan 3:4 y Isaías 59:2. Esos dos textos nos indican que el pecado es que nos distancia, que rompe la relación, pero Dios no nos deja de esa manera, no nos deja abandonado y triste, sino que Él mantiene, ¿verdad? Siempre el deseo de que nosotros podamos restablecer la relación. En la misma revista mencionada, Ministerio, pero agosto de 1985, en la página 10 y 11, nos dice la posición de que Jesús asumió la naturaleza de Adán antes de la caída es de reciente aparición en nuestra iglesia. Dicha posición emergió en la década de 1950 a raíz de una serie de eventos tendentes a reformular los conceptos básicos adventistas. Ahí lo que le decía hace un ratito. Si usted quiere, yo le mando la cita para que usted comience a aterrizar y diga, ¿por qué nuestra iglesia está cambiando tanto? ¿Por qué nuestra iglesia ya no predica ciertos temas? ¿Por qué nuestra iglesia prohíbe, entre comillas, de manera diplomática, con una ley no escrita, que se hablen de ciertos temas? ¿Por qué a fulano de tal le prohíben predicar en ciertos lugares, etcétera? Eso está en la revista Adventista Ministerio, agosto, miren desde cuándo, 1985. Dice, las consecuencias de esos cambios han tenido mucho que ver con la situación traumática y las divisiones teológicas que la iglesia ha experimentado. El estudio de la humanidad de nuestro Señor
no es meramente una cuestión de matices académicos. El por qué Jesús se hizo hombre solo puede ser comprendido a la luz del gran conflicto, una perspectiva grandemente ignorada tanto por el protestantismo ortodoxo como por el catolicismo. Habría varias cuestiones, pero ninguna tan importante como la acusación de Satanás. ¿Y cuál era la acusación de Satanás, hermanos? De que los hijos y las hijas de Adán no podían obedecer las leyes de Dios y que dichas leyes son imposibles y que estaban apartadas de la realidad y no eran para el bien de los seres creados. Esos asuntos capitales determinaron el tipo de humanidad que nuestro Señor asumiría a fin de satisfacer la justicia y silenciar a Satanás. ¿Ven lo que implica? Si Cristo vino con una naturaleza impecable, entonces Satanás tiene todas las de ganar. Todas las de ganar. Ya Satanás no puede decir lo que él decía antes de que Cristo viniera. No, no se puede cumplir la ley. No, eso es imposible. No, tú hiciste esa ley para que nadie la cumpliera. Ya no lo puede hacer. No lo puede hacer. Tiene que enfrentar la justicia de Dios obligatoriamente porque ha quedado en ridículo, ha quedado mal y se ha dado cuenta de que todo lo que él había dicho, todas las acusaciones ya quedaron en el vacío. ¿Sí? Así es que debemos entender que se nos quiere hacer que Jesús, se nos quiere hacer creer que Jesús no tenía el menor deseo o inclinación al orgullo, a la impaciencia, a la duda. Dije inclinación, recuerden, a la impaciencia, al orgullo, a la duda o al desánimo. Y usted tiene que estar volteando la boca. ¿Qué pasa ahí? No, Cristo, bueno, lo tomamos más tarde. Si nosotros somos tentados cuando entonces nuestras inclinaciones o deseos nos atraen esas cosas, ¿saben lo que pasaría, hermanos? Si Jesús carecía de esas inclinaciones, entonces Jesús no fue tentado en ninguna de esas áreas en la que cada uno de nosotros ha sido tentado. Así de sencillo. Él tuvo que haber sido tentado en cada situación de la que nosotros estamos siendo tentados hoy. Y si no es así, y si somos tentados en algo totalmente distinto a la que Jesús fue tentado, entonces el poder perdonador de Dios es insuficiente para el perdón de la raza humana. Así que se suele decir, y lo he escuchado en muchas ocasiones, que las tentaciones de Cristo lo fueron para que él pudiera emplear su poder, para que él pudiera emplear su divinidad, para que él pudiera abandonar su misión de salvar al hombre. Ahora, yo quisiera que me lean Hebreos capítulo 4, verso 15, a ver qué fue lo que pasó. ¿Fue Jesús realmente tentado en todo como lo somos nosotros? Hebreos 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué él puede compadecerse de ti y de mí? Es porque él sabe. Él fue tentado como nosotros, lo dice claramente ahí. Él pasó por esa situación. Que la Biblia no menciona que las mujeres lo enamoraron, no significa que no pasara. Y perdónenme, un ejemplo como medio vano, ¿no? Pero como dice alguien por ahí, había que decirlo y se dijo. Sí, Jesús tuvo que mantenerse en oración constante para evitar caer en pecado. Jesús
En Juan 5:30, recuerden que dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué Jesús, hermanos, no buscaba su propia voluntad? ¿Era Jesús un robot? ¿Era un autómata que estaba pendiente solamente a lo que su Padre le decía? No. La voluntad humana de Cristo nunca, hermanos, lo había llevado a la tentación del desierto, pero era necesario, porque él vino con una misión especial. Fue entrenado como tú y yo, fue equipado por la palabra de Dios. Cuando él fue tentado por Satanás, no se fajó en un dime y direte. Con Satanás, todo lo que le respondió con un así dice Jehová, ¿verdad? Su naturaleza humana no lo habría llevado a sufrir la humillación, la burla, el reproche, la aflicción, la muerte. A nadie le gusta que lo burlen, a nadie le gusta que lo humillen, a nadie le gusta que lo abofeteen, a nadie le gusta morir. Su naturaleza humana rehuía todas esas cosas que tan decididamente lo hacemos nosotros. Nadie quiere pasar hambre, nadie. Esa cita está en Señales de los Tiempos, Signs of the Time, 29 de octubre de 1894. Si Cristo hubiera seguido los deseos naturales de su voluntad humana, ¿qué ustedes creen que había pasado? ¿Habría abandonado su misión y el plan de Dios para él? En otras palabras, habría desobedecido a Dios. Y él estaba, hermanos, en necesidad de negar su propia voluntad a fin de cumplir la voluntad del Padre. Jesús estaba enfocado. Yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Yo vine a demostrar que Dios no es un tirano, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Yo vine a rescatar a la raza humana del pecado. Él no se puso a pensar que me tengo que casar, que tengo que buscarme una novia, que yo tengo que estudiar en la escuela de los rabinos. Él no vino a eso. Él vino con planes específicos y lo cumplió. Ahora yo hago la pregunta. ¿No es acaso exactamente nuestra situación, que de manera natural nuestra voluntad, nuestros deseos regularmente están en oposición a lo que Dios quiere con nosotros? ¿Verdad? Muchas veces nos complacemos nuestra propia voluntad a fin de obedecer a Dios. Es decir, Señor, tú sabes, y lo hacemos como que Dios quiere, como que realmente Dios está de acuerdo con la voluntad de nosotros cuando estamos desobedeciendo su voluntad. Cristo tentado como somos nosotros, como hemos sido nosotros, dice en la página 11, sus tentaciones más poderosas vendrían del interior, ya que debe batallar contra las inclinaciones del corazón natural. Es decir, las tentaciones de Cristo fueron mucho peor porque teniendo el poder no podía hacerlo. Pudiendo hacerlo, no debía hacerlo. Teniendo la autoridad, no estaba en sus planes hacerlo. En la Review and Herald, en el 18 de marzo de 1875, dice, experimentando en sí mismo la fuerza de las tentaciones de Satanás. Hermanos, Jesús, me imagino, tuvo que llorar mucho por sentirse impotente de no poder él realizar lo que él sabía que debía de hacer. Tenía que depender del Padre total y absolutamente. Si tuviéramos nosotros, hermanos, que soportar algo que Jesús no soportó, entonces Satanás estaría representando el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por tanto, hermanos, considero que Jesús fue tentado en todo punto y soportó toda prueba, la cual nosotros estamos sujetos. Otra cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 226, dice, las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios.
Cristo fue tentado, hermanos, por sus propios pensamientos a dudar, a no creer las promesas de su Padre. Y Satanás jugó, vamos a decir jugó, trató de jugar con los pensamientos, con la inteligencia de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Trató de infundirle en su mente la idea de que él no era hijo de Dios. Recuerde las tentaciones, que viene adornada con un caramelo envenenado, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, colocándole en su mente la duda. Si tú eres, para que Jesús en buen dominicano dijera, oh, pero claro que yo soy, yo te lo voy a demostrar, tú verás ahora mismo que yo soy hijo de Dios. Interesante. Mensaje Selecto, tomo 1, página 111 y 112, nos dice, en su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismas terribles y aparentes abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce, a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Ese es un resumen de las tentaciones que Satanás le hizo en el desierto. ¿Sí? Pastor, Adelante. escúchame un segundo. En ese sentido que usted habla, yo recuerdo que en una ocasión el Padre le reveló a Moisés el proceder del futuro del mundo de los israelitas, cuando le mostró el porvenir, si debían seguir a diestra o a siniestra en el porvenir, y le dijo, anden por este camino. Yo también creo que el Padre le revela al Hijo el fracaso total en caso de que se perdiera el triunfo en la cruz del Calvario, o que se asemejara a algún fracaso de camino. El Hijo estaba completamente consciente de todo el caos que involucraba el planeta, la humanidad perdida, el cielo sentido. Entonces, esa revelación del Padre al Hijo, de revelarle un porvenir fracasado, le daba cada vez la fuerza al Hijo de proseguir desarrollando una fuerte voluntad en las decisiones que el Padre y el Hijo se habían encomendado uno al otro. Entonces, esa voluntad era lo que llenaba la mente de Jesús, llenaba el corazón, sus decisiones. Era demasiado poderosa porque conocía el porvenir en las manos de Satán y conocía el porvenir del mundo en un Dios restaurador. Entonces, eso fue lo que lo unía al Padre al Hijo en esa fuerte voluntad, esa fuerte decisión. Y entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos segurísimos de lo que Dios nos ha mostrado y a dónde vamos, seguro que Dios nos va a dar la fuerza para decirle que no a todas las tentaciones que traemos nosotros por el pecado adentro. A mí me da un poco de dificultad. Es posible que a mí me falte todavía conocimiento para estar al nivel de las explicaciones que tanto usted da y que están escritos, ¿no? Porque en mi limitancia, en mis límites, me hace sentir que mis deseos en pecado no son los deseos de Cristo en pecado. Yo como que siento, pero es un pensamiento mío, no es que se le enseñe al mundo así. Es un pensamiento que yo siento que el deseo de ejercer tal cosa, porque aunque fue, bueno, está bien, 3 bofetadas, ¿verdad? 3 bofetadas. Un ser humano se siente con el derecho de dar la otra bofetada y defenderse. Entonces, en el caso de Jesús, una bofetada, entendiendo, y solamente para estimularlo a pecar, porque eso lo que podía era levantarlo a pecar. Y entonces Jesucristo se mantuvo siempre, porque su voluntad era más grande que el pecado. La voluntad de él que él tenía dentro de sí. Además, usted sabe que cuando nosotros nacemos de padre y madre en la tierra, algunos niños han nacido con un privilegio que nadie lo sabe explicar. Niños que cuando se han hecho grandes han visto, como en el caso de José, el caso de Daniel y otros,
se han visto un respeto enorme, extraordinario de parte de Dios, y donde no se le descubre inmiscuido en un sentimiento pecaminoso que lo lleve a hacer las cosas contrarias. Pero hay otros niños que de por sí, desde que nacen, tú le ves la mala fe, hasta la maldad, desde que tú vas viendo que está teniendo meses. Pero hay otros que tienen una virtud natural que no se sabe cómo es, qué es lo que ocurre. Entonces, lo que puede ser que con Cristo, al nacer, aunque haya nacido de madre humana, es posible que ese enlleno pecar que trae el corazón del hombre desviado de Dios no haya sido el sentimiento así tan absoluto para que digamos con Jesús ocurrió lo mismo. Nosotros sí sabemos que él fue tentado en todo, pero no decimos que él tuviera el deseo de hacerlo. Muy bien. Pero nadie sabe esas cosas, ¿verdad? Hay cosas que uno no las entiende. Claro, es importante que nosotros entendamos lo que es herencia parcial, como en los artículos de la revista Ministerio se mencionaron, una herencia parcial. Ellos mencionan, ¿verdad? Y ya leímos lo que ellos hablaban, pero la única forma en que Jesús pudo heredar nuestra naturaleza sin heredar la pecaminosidad de nuestra herencia humana pecaminosa es que quedara limpio o libre, ¿no? Diríamos, de algunos aspectos de la raza, de la herencia de la raza humana. Algunos aspectos de esa herencia, parece que ellos cuando hablan de la herencia parcial mencionan que el Espíritu Santo bloqueó, parece hasta un poquito jocoso, pero que el Espíritu Santo bloqueó, ¿verdad? Algunos genes que no se transmitirían a Jesús de la manera habitual. Es decir, dicho de otro modo, que la deficiencia de María habrían sido manipuladas por el Espíritu Santo de manera que no pasara la herencia entera de María, ¿verdad? Que sería esencialmente diferente a lo que nosotros recibimos de nuestros padres. Y debemos de tener cuidado en eso porque la palabra herencia parcial se oye muy linda, pero en Romanos 1:3, recuerdo que dice que Cristo era el linaje de David según la carne. Cuando habla de linaje es entero, completo, total, absolutamente era del linaje. Ahora bien, se nos pretende hacer creer que Jesús fue hecho parcialmente, pero no totalmente del linaje de David. Es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo bonito. Elena White es todavía más específica en El deseo de toda la gente, página 32, donde ella dice, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales, demuestra, cuáles eran aquellos efectos, mas él vino con una herencia tal. No hubo bloqueo, no hubo una selección de los mejores genes de la familia de María y de los antepasados, sino que vino con toda esa herencia. Y si usted entiende lo que es la herencia y usted ve a su nieto y usted ve a su hijo que se parece al tío suyo, que tiene tiempo que no lo ve y actúa y practica y habla, escribe y camina exactamente como esa persona, como usted o como el tío quinto o el primo décimo o el bisabuelo que nunca conoció, eso es herencia. Esa era con la herencia con que Cristo vino y con la que Cristo tenía que luchar. Y esos antecesores de Jesús tenían malas costumbres, tenían una costumbre media extraña. Así es que los protestantes todo el tiempo han rechazado la Inmaculada Concepción. Si yo le hablo aquí de la Inmaculada Concepción, todos ustedes van a decir, no, pastor, ¿qué pasa? ¿No quiere catolizar? No, espérense, pero muchos adventistas hoy en día, ¿verdad? Creen que la matriz de María se obró un milagro especial, que de esa forma pasó a Jesús ninguna herencia, no pasó a Jesús ninguna herencia pecaminosa, no pasó a Jesús ningún deseo, ninguna tendencia mala.
Pero como iglesia, nosotros debemos de repudiar la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero en su punto más fuerte, ¿verdad? Y sensible, nosotros estamos recordando o acordando con esa creencia de la Inmaculada Concepción para poder explicar el nacimiento de Jesús. O sea, como el Espíritu, la Biblia y el Espíritu de profecía explican el nacimiento de Jesús, explican su comportamiento como humano, es totalmente diferente a lo que se habla de la Inmaculada Concepción, pero la Inmaculada Concepción es igual a lo que muchos teólogos adventistas explican. Explican. Y entonces, mientras nosotros rechazamos la impecabilidad de María, también rechazamos que María, que no pasó nada de su herencia, aceptamos gustoso todo eso, hermanos, como si fuera que se bloqueó, ¿verdad? De manera parcial las herencias con referente a gustos y tendencias. Ahora bien, nosotros debemos identificar el pecado con la naturaleza pecaminosa. Hay algunos teólogos adventistas que dicen lo siguiente. William Johnson, que fue director de la revista Adventista por muchos años, ya él murió. Qué pena, porque si no, él me hubiera oído para que así él me explicara esta parte. Dice, algunos argumentos van y vienen sin cesar debido a que los antagonistas no llegan al fondo del tema. El tema subyacente bajo la superficie del debate, el asunto del fondo es el concepto de pecado. Lo que quieren comprender más claramente la naturaleza humana de Jesús avanzarían más si dejaran de debatir acerca de si Jesús vino con la naturaleza humana anterior a la caída o con la posterior, y dedicaran tiempo a estudiar lo que la Biblia dice acerca del pecado mismo. Parece que sí. Parece que sí. No solo nuestros actos son pecaminosos. Nuestra propia naturaleza está en guerra con Dios. ¿Tuvo Jesús una naturaleza tal? Él dice que no. Si la hubiera tenido, él mismo habría necesitado un Salvador. No la tenía, dice él. No tenía desviación alguna en su naturaleza moral que lo predispusiera a la tentación. Él escribió eso el 26 de agosto de 1933 en la página 4. Es decir, él dice que Jesús nunca tuvo una lucha por hacer la voluntad de Dios, sino que la hacía de manera natural. Hermanos, todo ser humano tiene una lucha para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, yo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Yo por mí mismo no hago nada por mí mismo, sino por el Padre que me envió. Yo no sé en qué tono lo dijo, no sé con cuáles signos de interrogación, aunque en el hebreo no hay signo de interrogación, no hay signo de puntuación, pero él tenía su propia voluntad, pero su voluntad estaba supeditada a la del Padre. Y es interesante que muchas veces en el adventismo tergiversa cada aspecto del evangelio y de la expiación, de forma que nada queda intacto. Es decir, que se va convirtiendo, hermano, gradualmente en la posición dominante, incluso entre los que profesan fidelidad a la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Verdad? El decir que todos los bebés necesitan un Salvador ha venido a convertirse, como prácticamente decía alguien, en una de las frases más repetidas y engañosas de pensar, del pensar actual sobre la fe. Es decir, que por eso los católicos bautizan a los bebés para sacarle el pecado, dicen ellos. Un bebé necesita un Salvador, un planeta sufriente necesita, ¿verdad?, a un Salvador también. Los ojos necesitan a alguien, ¿verdad? Los ciegos y los cojos necesitan a alguien que lo pueda sanar, pero no en el sentido del perdón personal por el pecado, por la
culpabilidad personal. Y podemos confundir los efectos del pecado con el mismo pecado. Si leemos Santiago 4:17, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, eso es uno de los textos más claros a propósito de que estamos hablando del pecado, pero no nos dice nada sobre una naturaleza humana inevitable o un estado de pecado. Es decir, que tú y yo, ¿verdad? Que somos pecadores, por nuestra naturaleza nosotros estamos pecando. Incluso pecamos cuando elegimos no pecar. Cuando elegimos no pecar. Y estamos terminando para que, yo sé que hoy van a haber muchas preguntas y a ver si las preguntas sean cortitas y las respuestas deben de ser más cortas, ¿verdad? Para darle chance a otros. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división, como leí hace un ratito, entre Dios y nosotros. El pecado es el que nos separa de Dios, lo que rompe nuestra relación con Él y no a la inversa. Si el pecado es realmente un estado, pero sigue la decisión de pecar contra Dios. Y lo interesante es que continúa por tanto tiempo como tú y como yo decidamos. Un día tú puedes pecar y arrepentirte, pero continuar pecando, deseando pecar, ya es otra cosa. Así es que ya vamos finalizando con el último tema. Es imposible dejar de pecar. Hay muchos teólogos de última cuña que hablan de que solamente vamos a dejar de pecar cuando estemos en el cielo. Y el artículo en la revista Ministerio motiva y enseña de que nosotros vamos a continuar pecando, ¿verdad? Nos dice el acompañante obligado en este tema de la naturaleza de Cristo es, por supuesto, lo relativo a la perfección impecable impartida por Cristo, obrar en el corazón y conducta del creyente en Cristo. Esos asuntos específicos tienen especial prominencia en la mente y el corazón adventista en relación con el fin del tiempo de gracia, el juicio final y la segunda venida de Cristo. Es decir, que la mayoría de los adventistas que creen eso están, y no estoy acusando, pero vamos a decir que sí, pero eso es lo que dice el texto. Están pecando constantemente, esperando que cuando llegue Cristo, entonces ahí se va a detener el pecar. Ya de ahí en adelante ya no va a volver a pecar más de manera automática cuando realmente no es de esa manera. En Primera de Pedro 2, 21 al 22 dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en él. Elena White habló del mismo tema y dice, si es que no tuvo la naturaleza del hombre, no puede ser nuestro ejemplo. No puede ser nuestro ejemplo. Si no hubiese sido participante de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado tal como lo ha sido el hombre. Si para él no hubiera sido posible ceder a la tentación, no habría podido ser nuestro ayudador. Su tentación y victoria nos dice que la humanidad debe copiar el modelo. Gloria a Dios por eso. Así es que por consiguiente, hermanos, el mensaje del santuario es relevante para nuestro tiempo y para el mensaje de adventencia, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, porque nosotros sabemos que ha dejado de ser una pieza clave, por así decirlo, en el plan divino de la salvación. De ese modo, entonces, podríamos ser salvos de nuestros pecados. No siendo ya necesario el desarrollo del carácter, no sería posible obedecer perfectamente los mandamientos de Dios mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el espíritu de profecía. Entonces, también queda relegado a la categoría de reliquia
irrelevantes del siglo XIX. Bueno, el libro del espíritu de profecía, ya esos libros no se usan, ya esos libros no hay que leerlos, pues estamos en el siglo XXI. El sábado también dejaría de ser guardado, de acuerdo a Isaías 58. O sea, hay muchas cosas que implican conflictos o problemas si entonces nosotros dejamos de entender de que Cristo también tuvo que vivir una naturaleza, una vivencia, una relación humana, igual que nosotros. Jesús necesitó tener amigos, Jesús necesitaba tener aprobación, Jesús necesitaba compañía, su naturaleza humana le pedía a gritos tener amigos, tener personas que pudieran ser afables a él. Necesitaba estar en un hogar como lo estaba regularmente en la casa de Lázaro, Marta y María. Se sentía cómodo en ese lugar, sufría por sus amigos, se condolía del dolor humano. Hermanos, eso es humanidad. Eso es humanidad, eso no es un Dios ajeno. ¿Qué sabía Adán de dolor, de sufrimiento? ¿Qué sabían ellos de eso? Nada. ¿Qué sabían de tener hambre, de tener cansancio, de tener sed? Adán nunca tuvo madre. Jesús tuvo su mamá y la encargó a Juan. Juan, hijo, es ahí tu madre, madre, es ahí tu hijo. Se preocupó, sintió la traición de sus compañeros, de sus amigos de ministerio. Fue rechazado por quienes debieron protegerlo a él. Así que el asunto de la raza humana, hermanos, el asunto de la naturaleza humana de Cristo no va a ser resuelto en pocos días, en una semana o en este tema, porque hay prejuicios que estamos oyendo desde muchachos en la iglesia, desde jovencitos. Entramos a la iglesia, nos dieron la fe de Jesús. Hemos escuchado predicadores famosos motivando algo totalmente contrario a lo que nos dice el espíritu de profecía. Por lo tanto, es difícil, a menos que usted se faje y le pida al Señor, al Espíritu Santo, que le haga entender lo que dice su palabra, que le muestre al Jesús humano. Como siempre digo, no al Jesús con los cabellos peinados con blower, finito, con los ojos azules o hermoso. No, Jesús era un hombre común y corriente. Aunque usted le haga la aplicación espiritual para el llamado, que Jesús cuando llegaba, todo el mundo quedaba impresionado, que sus palabras convencían, que su amor, etcétera, etcétera. Pero si María no lo hubiera instruido, es más, en el Isaías toda la gente dice allí que Jesús y Juan el Bautista fueron indicados para no ser enviados. Era de color rosado Jesús. Interesante. Fueron indicados para no ser enviados a la escuela de los rabinos, para no ser contaminados. Es decir, que Jesús y Juan el Bautista tuvieron home school en su casa, ¿verdad? La educación de mamá para que pudieran tener un ministerio fiel con un así dice Jehová. Así que he terminado, hermanos. Hay un poquito más, pero sabemos que Satanás perdió la batalla porque ha tratado de hacernos creer que es imposible que los mandamientos puedan ser guardados. Y sobre todo que Jesús haya sido aprobado por su Padre después de haber sentido soledad en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Y ahora vámonos a los comentarios breve, corto, 30 segundos de comentarios y de preguntitas. Bueno, pastor, yo me lanzo la primera porque tremendo el tema de esta tarde. Dios, quiere decir, pastor, que para mantener el estatus
la institución, vamos a decir así, se hicieron concesiones o se hicieron cambios doctrinales en cuanto a lo que es la naturaleza de Cristo, la Inmaculada Concepción, y de ahí se deriva todo lo que hemos estado tratando, porque eso, claro, afecta a ese punto de la victoria sobre el pecado. Y nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Sí, aunque eso es de dominio público, recuerden que hay una ley de información, que toda la información de instituciones deben de ser publicadas, no es algo escondido, no es algo extraño. Sí, esos acuerdos se hicieron alrededor de la década de 1950. De hecho, John Knight, que es autoridad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él mismo lo habla, él mismo lo dice en la revista Ministry en junio del 2004. Él dice, ¿por qué lo fue? En los años 50, porque procuramos el estatus de no ser considerados una secta a expensa de comprometer la verdad. Por eso nosotros hemos dejado de escuchar el tema del santuario, hemos dejado de escuchar el sábado, no sé cuándo fue la última vez que ustedes escucharon un sermón del sábado, hemos dejado de escuchar Reforma Pro Salud y todo eso, todos esos temas, cuando usted lo predica en una iglesia normal y nominal, la gente de una vez lo califica como disidente, porque aunque es un tema 100% adventista y que debe de estar en el ADN adventista, todos esos temas se lo han indilgado a los que la iglesia llama disidentes. No, los disidentes predican solamente Reforma Pro Salud, santuario, juicio investigador, espíritu de profecía. Si alguno de ustedes recuerda otro tema que tiene mucho que no oye, la ida al campo. Todos esos temas que fueron dados por el espíritu de profecía que está en la Biblia y que mucha gente entiende que es así, no se predica por lo que John Knight dice aquí, a expensas de comprometer la verdad. Así es. Entonces, yo resumo que vivimos estamos en una absoluta hipocresía. O sea, somos unos hipócritas, cínicos. Yo no diría tanto. Oye, pero es que, ¿qué está pasando aquí? Yo en estos días estaba viendo una película de Jeremías, y en la película de Jeremías la estaba comparando con la Biblia y sentí que estaba viviendo en los tiempos de Jeremías. Si usted ha leído el libro de Jeremías, recordará cómo el profeta Jeremías proclamaba la verdad al pueblo y los falsos profetas, para caerle bien al rey, decían lo contrario. ¿Recuerda? Entonces ya cuando usted hace la analogía, ya usted aterriza y se da cuenta y los ojitos se le ponen como chinitos porque se está sonriendo. Así es. Adelante. Adelante. Adelante, Rodolfo. Rodolfo. No te escuchamos. Bueno. Perdón, parece que la señal no anda muy buena por aquí. Es que el tema es tan complejo que yo estoy seguro que ni 1, ni 2, ni 3 horas dará para tocar esto y que quede todo bien claro. Pero es simple. Cuando vemos este tipo de cosas, podemos entender la herencia que los hijos reciben de los padres y todas esas cosas, pero también entendemos claramente que Dios no miente. Dios no es hombre. Dios no se arrepiente. Dios no cambia.
Es cierto que David dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Es cierto, pero también podemos ver en Levíticos 19:2 que dice, sé santos porque yo soy santo, dijo el mismo Dios. En Levítico 11:45, sé santos porque yo soy santo. Y el mismo apóstol conocido, el apóstol Pablo, en Primera de Pedro 1:16, escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces Dios mintió en esos momentos que dijo eso, que el apóstol dijo eso. Tenemos que estar claros y seguros que cuando Dios dice que debemos ser santos, debemos ser santos. Y es claro en la exposición que hizo el pastor magistral el día de hoy, de que Jesús vino con una naturaleza 100% humana y dependía del Padre para todo lo que hizo en esta tierra. No usó ningún poder extra en nosotros ni en esta tierra cuando estuvo aquí. Que Dios me le bendiga. Gracias. Siempre, mi querido. En Mensaje Selecto, tomo 3, página 146, nos dice allí, se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Hermano, yo estoy convencido, yo soy un fiel defensor de este punto y con algunos compañeros de ministerio nos hemos reunido y yo entiendo de que muchos de mis queridos compañeros, sin ánimo de acusarlo, ¿no? De manera tal vez inocente, repiten de manera automática lo que se menciona en las universidades teológicas. Y en las universidades teológicas es inconcebible que Cristo vino 100% humano. Eso es inconcebible. Eso no se puede razonar de esa manera. Como un ser tan poderoso vino y se anonadó, se humilló al punto tal que vivió en la misma condición que cualquier ser humano está viviendo. Adelante, Milagros. Es verdad lo que dice Rodolfo. No hay tiempo que valga para explicar esto, porque es que hay mucha historia ahí y hay un desenlace que salpica y que la parte políticamente correcta pues se saltea. Este tema, esta condición me recuerda a la Iglesia Adventista en España, que tiene que ser parte de una federación de iglesias cristianas, que llaman FEDERE. Incluso hasta para casar, ellos tienen que solicitar permiso, no sé si ha cambiado, los pastores adventistas tienen que pedir permiso a la FEDERE para casar, oficiar una boda, porque fuera de ahí sería considerado una secta. Entonces, cuando, bueno, cada año que se celebran como jornadas de ecuménicas, pues incluso hay parte de nuestros templos que también participan de esa jornada. Y al igual como usted dijo hace un momento, esa es información pública. Lo que pasa es, y es un tema que yo tuve que digerirlo forzosamente al regresar, pues yo decía, ¿cómo es que uno se da cuenta de tantas cosas allí? Y como que no hay esa presión, no hay esa ocultamiento. ¿Cómo es que uno encuentra información en la página, por ejemplo, de la Conferencia General de cosas que ellos mismos incluso han llamado la atención, llaman la atención en diversos aspectos? ¿Y por qué a veces hay tanto miedo de hablar? Pues resulta, creo que es un asunto cultural. Los latinoamericanos no tenemos cultura de información. Fíjate que en nuestros países, cómo surgen los países latinos, ese atropello, esa
ese oscurantismo a la información. Esa herencia trujillista. Exactamente. Entonces, mientras que, como usted bien lo dijo, en el exterior se aplica 100%, vamos a decirlo así, lo que es la ley de información pública. Todo organismo, ya sea estatal o privado, tiene que mostrar, tiene que informar. Y entonces ellos tienen en sus web, en sus páginas web, información. La ONU, por ejemplo, publica sus actas de reuniones. Ahí está. Entonces, por eso que ustedes se sorprenden cuando usted va a una entidad, por ejemplo, pública o privada aquí, para buscar información sobre algo incluso que tiene que ver con usted, alguna cuenta o algo por el estilo. Pregunta 2 veces, va 2 veces, ya la tercera usted molesta. Cuando usted está buscando su propia información. Y es así. Entonces, pero la conferencia general como tal, ellos tienen un repositorio de archivos y demás documentos mundial, que toda esa información, yo recuerdo cuando con el tema de la mujer, ahí estaba hasta la informe final. Estaban las actas, mira. Las actas, exactamente, en ese repositorio mundial de la conferencia general. Mientras tanto, en algunos lugares eso causaba como pavor. No es pavor, es que son cosas que están documentadas. Es decir, que aquí no se está hablando de nada, y qué bueno que usted manifestó todo ahí escrito. La revista Ministra es una revista oficial de la Iglesia. Así es. También, antes de que se me olvide, Milagros y familia, en la Universidad de Andrews se hizo un congreso para el problema que ocasionó el libro de Preguntas sobre Doctrina. Porque el libro Preguntas sobre Doctrina es un libro para agradarle a las demás iglesias, ¿verdad? Porque ellos y la historia a mí me encanta, porque la historia nadie la puede tapar, ya pasó. Lo que usted hizo ayer ya pasó, eso es historia. Cuando el doctor Martin y el doctor Barhouse quisieron hacer un libro sobre las iglesias, fueron a la Asociación General, y eso está archivado. Fueron a la Asociación General y le preguntaron a los de la Asociación General, y está el nombre, no me acuerdo el nombre del secretario, pero está en el libro del doctor, bueno, no me acordaré en el camino. Y ellos le preguntaron, ¿qué ustedes creen? Pero antes de preguntarle eso, ellos fueron al ABC o a la agencia de publicaciones a ver los libros ahí en Washington, al lado de la Asociación General, a ver qué libros era que estaba vendiendo la iglesia. Y si usted está sentado, amárrese. Si usted está parado, siéntese. Ellos le preguntaron al secretario de la Asociación General, ¿ustedes creen en el santuario? Y él dijo, no, nosotros no creemos en eso. Y ellos le dijeron, pero ustedes tienen libros de santuario ahí en la librería. Y ellos dijeron, no, esos son unos lunáticos que escriben acerca de eso, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de cosas. A partir de allí, la iglesia trató de no verse como secta, porque la calificaron de secta, y se hizo todo lo posible por no parecer secta. Es decir, ellos le llaman para pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso ustedes recuerdan las negaciones de pertenecer al Concilio Mundial de las Iglesias, que no, la Iglesia Adventista no pertenece. No, nosotros no. Sin embargo, sí pertenecían al Concilio Mundial de Iglesia, inclusive el secretario general del Concilio Mundial de Iglesia, que es donde se reúnen todas las iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Ellos
pertenecen al Concilio Mundial de las Iglesias a pesar de la negativa. ¿Por qué? Porque allí se dice lo que cada iglesia debe de creer. Inclusive hay un video, está documentado porque fue transmitido en los Estados Unidos en televisión nacional y está en YouTube sin editar, donde el doctor Martin le dice al doctor Johnson: ustedes han faltado al acuerdo que hicimos. Ustedes todavía siguen creyendo en el espíritu de profecía, en Elena White, siguen creyendo en el santuario, siguen creyendo en el sábado, siguen creyendo en el juicio investigador. Por eso y por otras cosas más es que nuestra iglesia ha sido transformada. Cómo nuestros temas parecen más evangélicos, nuestra música parece más evangélicos. Invitamos a sacerdotes, invitamos a todo el mundo, lo invitamos a cualquier actividad para caerle bien, como para mostrarnos. Alguien dijo que para pertenecer al Concilio Mundial de las Iglesias hay que pagar. Hay que pagar, hay que dar una cuota. Y yo no voy a decir lo que dijo Walter Bay, pero es bastante fuerte. Así es que todo eso es increíble. Pero si usted lee el libro de Jeremías, se va a dar cuenta lo que va a pasar, lo que está pasando y por qué razón pasarán las cosas. Así que debemos de estar seguros en lo que creemos. Posiblemente usted me oye y dice: el pastor Butén está loco, etcétera. Por eso es que no le dan trabajo en el ministerio, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo de información. Usted como institución no puede hacer nada sin informarlo. Y más en los Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos le da gripe, a todos los países le da pulmonía. Entonces debemos de estar claro en eso. No es un asunto de ataque, no es un asunto de hablar mal, es un asunto real, real. Yo siempre me pregunté: ¿y por qué yo tengo que tener una cruz en la iglesia? ¿Por qué hay que tener en la campaña evangelística una cruz si nosotros no somos iglesia de cruz? Porque debemos de parecer iglesias evangélicas. En el mismo manual de las 28 creencias, y esa era una de las creencias que se infiltraron después de 1950, era, porque los evangélicos lo creen así, que el ministerio de Cristo terminó en la cruz. Y eso está en el libro de las 28 creencias. Y si termina en la cruz, está fuera del santuario. No existe el santuario entonces. Y por eso se escribió el libro Question and Doctrine, o Preguntas sobre Doctrina, para complacer a las demás iglesias. Mira, nosotros lo que creemos es esto. Ok, está bien. Ustedes pueden pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso ustedes ven que se hacen tantas cosas raras, porque ellos están jugando a la próxima generación, no a Rodolfo, no a Milagros, no a Butén, no a Felicidad, no a un grupo de hermanos que están aquí, sino a mis hijas que tienen 9 años, que tienen 14 años, y yo tengo que mantener en ella el adventismo puro, sin adulteración. Sin adulteración. Ya yo le he dado a ella jugo de limón con mucha agua. Ella dice: pero esto no sabe a limón. Digo: exactamente. Es así mismo es cuando ustedes vean algo incorrecto. Eso no sabe a Biblia. No sabe a espíritu de profecía. Está aguado, adulterado. ¿Verdad? Así es. Bueno, yo quisiera que vamos a concluir, porque la verdad que el tiempo ha ido avanzando y el tema es muy interesante. Me van a permitir que les comparta un versículo que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe? Esos malos deseos, esos deseos de la carne. Jesús alimentó al hombre espiritual. Ahora, ¿qué hombre está alimentando? ¿El carnal o el espiritual? Porque si alimentamos la carne, por ahí no vamos a ir. Ahora, si alimentamos el espíritu cada día en comunión con Dios, porque Él lo dejó muy claro en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Así como Él también estaba unido al Padre, tú y yo tenemos que estar unidos a Cristo para que podamos vencer. Así como Él lo logró, también lo podemos lograr. Y tenemos el privilegio de ser participante de la naturaleza divina. Y el que venga con un mensaje contrario a esto, no le diga amén, por favor. Por eso es que es bueno entonces estudio, porque es que nos manda a la Biblia, nos manda al Espíritu Profecía. Tenemos que leer, tenemos que leer. Yo recuerdo, y concluyo con esto, un pastor dio una anécdota de un palo de escoba. Y él dijo lo siguiente, lo digo para que nosotros nos quedemos con esa, porque lo que se ha dicho esta tarde, señores, importantísimo y muy importante, pero quedémonos con Cristo, siempre con Cristo. Él dijo, cuando estábamos pequeños, cogíamos un palo de escoba y nos lo poníamos en la mano, y yo sé que quizás yo lo he hecho, no sé si tú lo has hecho, y hacíamos equilibrio mirando siempre hacia arriba. Para mantener el equilibrio, tú tienes que mirar hacia arriba, hacia donde está el palo de escoba a lo alto. Si tú miras hacia tu mano, no vas a mantener el equilibrio, sino que el palo se te va a caer. Claro. Si quieres, puedes en tu casa. Entonces, él nos decía, miremos siempre a Jesús para que nos mantengamos en equilibrio. Miremos a Cristo. Siempre a Cristo. Porque de verdad que si nos ponemos a mirar a los seres humanos, pastor, a mí todo esto me puede mucho y yo es que soy muy sincera y de verdad lo digo. De verdad que esto huele a chamusquina, como dicen por ahí, pero bueno, tenemos que mirar a Cristo y me voy a quedar con esa, pastor. Sí, hermana. Sí, hermana. Por eso Jesús cuando escribió el Apocalipsis dijo, estoy escribiendo este libro para que cuando pase no digan que no sabían lo que iba a pasar. Por eso cuando hablamos del amor de Cristo hay que ver cuál amor. Si es el amor permisivo o el amor de las advertencias. Yo siempre digo que hablar de profecía y de estos temas es como si la casa de felicidad está tomando fuego y yo me despierto a las 3 de la mañana, pero me da pena levantarla, porque son las 3 de la mañana y la casa está tomando fuego, pero es que a ella no le gusta que la despierten tan temprano. Yo voy a esperar un rato más, a las 4 o a las 5, para poderla levantar. El mundo está cogiendo fuego y lo que quieren que se predique es el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo está en Apocalipsis, está centrado allí, porque Dios quiere que nosotros estemos claros de lo que ha de ocurrir en este mundo. Y yo creo que lo que la Biblia dice es poco aún ante los planes que Satanás tiene y que nosotros estamos viendo. Es destruir el mundo desde sus cimientos, con todo familia, con todo el ser humano, eliminar a Dios de nuestras mentes, literalmente. Y nosotros estamos muy lejos. Yo le decía a un amigo esta mañana que el diablo no pide permiso para entrar a nuestra casa, ni los movimientos de género que quieren robarnos a nuestra familia, a nuestros hijos. Sin embargo, la iglesia tiene miedo de hablar
¿verdad? De decir las cosas como son, de orientar a nuestros muchachos, de enseñarles, de protegerlo, de convertir la iglesia con un cerco de protección para nuestros muchachos. No, lo que hacemos es goza, brinca y goza y ya. Y dije que están en la iglesia. Ellos no están en la iglesia. Ellos están en la iglesia porque le ponen sus cosas de gozar, pero espiritualmente. Bueno, hasta aquí porque he hablado mucho el día de hoy. Que Dios te bendiga y que podamos comprender. Buenas tardes, mi hermano Butén, que lo estoy escuchando hace rato. Iba manejando, pero te estaba escuchando. ¿Y quién es que está hablando? El pai tuyo. Yo me imagino, si es con esa autoridad, tiene que ser mi pai. Pero claro, Rincón. Ay. Bendiciones para ti, mi papá. Gracias, mi hermano. Tú sabes que esta mañana yo tengo un grupo de jóvenes que no son de la iglesia, son muchachos de los liceos. Los muchachos saben que yo estoy llevando todo domingo un culto donde le dicen Ben Gómez, por ahí por la universidad, donde él tenía su casa, ¿te recuerdas? Sí, Gómez, sí. Y esta mañana estábamos hablando con los muchachos respecto a que realmente nosotros tenemos que, el texto bíblico que cogió la muchacha que estaba dando el devocional, muchachos que no son de la iglesia, yo he regalado 55 Biblias a esos jóvenes y ya tengo una parte de la Biblia que ya están entrando. Domingo, por cierto, en esta semana me va a llevar el próximo domingo 5 Biblias. Déjeme decirle, yo les digo a esos muchachos que realmente no es las 60 horas que ellos tienen que entregarle a educación o a liceo, sino que la fundación está para que ellos puedan ser y ver que realmente Dios está a nuestro lado, aunque nosotros no le busquemos, y nos protege aunque nosotros no le busquemos. Yo decía bien claro a ellos, ustedes son personas que no van a ninguna iglesia, lógico está, pero realmente piensen y mediten que si yo estoy aquí es porque yo he venido a presentarle a Jesús como la única solución que tiene este mundo, como no tiene otra cosa más. Y hablo con ellos, como tú decías, con esa autoridad, porque realmente para eso hemos sido llamados. Y doy gracias a Dios que esos muchachos ahora mismo se están reuniendo un poquito menos, porque ya le dieron el papel de las 60 horas y algunos lo hacen que no vuelven otra vez. Pero hay algunos que se han mantenido, gracias al Señor. Y ahora entrando otro nuevo grupo a hacer las 60 horas. Y realmente nosotros estamos llamados para presentarle al mundo, porque somos testigos del cielo o representante del cielo, como yo digo, o como decía Pablo, y realmente nosotros no estamos haciendo el gran trabajo que hay que hacer para que realmente Cristo venga, porque somos muy ñoños dentro de la iglesia, lamentablemente. Así es. Gracias, Rincón. Qué alegría escucharte. Bueno, vamos a orar para despedir nuestra conversación en esta tarde. Padre eterno, te agradecemos por las maravillosas verdades que tú nos muestras a cada uno de nosotros. Cada uno en su experiencia ha aprendido que tú eres un Dios personal, que tú eres alguien que te arriesgaste a venir solamente con la intención de rescatarnos y mostrar al mundo que Dios es un Dios de amor, que Dios el Padre es un Dios que se preocupa por cada ser humano. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que hemos estado aquí en esta tarde podamos comprender de que tu amor no tiene límites, pero que vendrá el momento en que tu misericordia terminará para aquellos que no han recibido o no quisieron entender tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres un Dios vivo y real que escucha nuestras oraciones y que no importa en qué parte del mundo estemos, tú eres un Dios que permanece para siempre. Tú eres un Dios fiel. Nosotros no somos fieles, pero tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios que no miente. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al pastor y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde y le invitamos para que el próximo domingo vengan otra vez a conectarse con nosotros porque el tema que viene es mejor, bueno, cada vez se pone más bueno. Si el de hoy estuvo bueno, el del próximo domingo estará sabroso. Amén. No
No se lo pierdan. Dios le bendiga, pastor. Muchas Amén. gracias. Milagros, Siempre. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Un Amén. abrazo. Muchas gracias, ministro. Gracias a los hermanos que han acompañado esta intervención. Nos veremos con la próxima creencia. Intervención. Ajá, exactamente. Bye.